Bueno, en primer lugar, daros las gracias por venir a nuestra casa, al Ateneo. Bienvenidos a nuestra casa, todos vosotros, Luis y Esther. El ciclo que estamos llevando hoy, que es el último día, digamos, la última sesión que nos va a dar la conferencia Luis Moya, pues ha consistido en 4 conferencias, en la cual pues yo he llamado de vez en cuando, más que conferencia, un pequeño homenaje a los catedráticos eméritos del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio, y que junto con la sección de arquitectura que yo represento de la Ateneo de Madrid, junto con Esther Higueras y su equipo de ese departamento, pues hemos querido organizar este evento en esta casa, que la tenéis a vuestra disposición siempre que queráis, y por lo menos en manos de la sección de arquitectura. Y bueno, también puede ser a través de la sección de Ciencia y Tecnología, que también la llevamos en nuestro grupo. Entonces, como un pequeño recuerdo, por si muchos no habéis venido, pues hemos tenido la primera sesión que la dio José Fariña sobre la ciudad habitable para mayores, que es el título, digamos, genérico, el lugar, el espacio y el uso en los espacios públicos. Y en la mesa intervinieron Esther Higueras, José Antonio Corraliza y Luis Andrés Oribe. El siguiente, el 26 de marzo, fue Ramón López Lucio, con Morfología y Espacios Verdes Urbanos, y en la mesa estuvieron Javier Ruiz, Antonio Font y José Luis Infantón. El 2 de abril, con Julio Pazueta, La ciudad paseable para la tercera edad, y en la mesa estuvieron Pachi Lamíquez, Silvia Villacañas y José María Ciaga. Y hoy está con nosotros Luis Moya, como he comentado anteriormente, para hablarnos de la ciudad habitable para mayores, parques ciudadanos, y en la mesa estarán con nosotros posteriormente Teresa Arenillas, Ana Luengo y Joaquín Ibáñez. Y ahora yo paso la palabra a Esther Higueras para que os cuente cómo salió esta idea del ciclo y todo lo que ellos han desarrollado, porque realmente se ha hecho desde el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Nosotros hemos puesto, digamos, esta casa a vuestra disposición únicamente. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir hoy aquí. Realmente está siendo un ciclo interesantísimo para todos. Poca gente repite, con lo cual os animo a que veáis luego todos los vídeos que vamos a poner, porque estamos teniendo unas sesiones muy interesantes. Bueno, el objetivo de hacer esto es un doble objetivo. Por un lado, el Departamento de Urbanismo ha tenido pues unos profesores, catedráticos, maestros, que yo creo que han sido inigualables, ¿no? Y hemos tenido la suerte, muchos profesores, de tenerlos con nosotros pues día a día, con los problemas diarios de la universidad, pero bueno, pues aprendiendo muchas de sus enseñanzas y muchas de sus formas de hacer, ¿no? Y bueno, pues ha pasado esta generación y de repente nos encontramos de un día para otro, pues que han desaparecido de la universidad, ¿no? Entonces nos empezamos a pensar que bueno, que era una pena y que había que hacer como una especie de pequeño homenaje. Yo básicamente es darles las gracias, simplemente. Las gracias por habernos enseñado el urbanismo, por habernos transmitido un poco esa pasión, esa forma de hacer, esa forma de enseñar. Y bueno, pues es un pequeño reconocimiento, ¿no?, que les queremos hacer. Por otro lado, hemos tenido la posibilidad de tener un proyecto europeo sobre los ancianos en el departamento y estamos pensando sobre la ciudad habitable para los mayores. Entonces este es el nombre de este ciclo. Este ciclo pensamos que además de ese homenaje y esa gratitud que le queremos dar a nuestros mayores, también iba a ser una extraordinaria ocasión para que desde su punto de vista de expertos y planificadores también nos contaran su experiencia como mayores. Son mayores y son planificadores. Dijimos, pues es una ocasión de oro que nos lo cuenten, ¿no? Y realmente está siendo muy interesante porque lejos de los homenajes así a lo mejor más al uso, más tradicionales, estamos aprendiendo muchísimas cosas y estamos pensando mucho en la ciudad del futuro, más que en homenajes del pasado, con lo cual es una cosa muy gratificante. Y bueno, pues simplemente con respecto a la clase, bueno, a la conferencia de hoy, comentarles que en todas las sesiones el ponente habla de su experiencia, ¿no?, como mayor o como, que es lo que va a hacer Luis ahora, sobre los parques urbanos, pero también queríamos luego sentar en la mesa pues a un discípulo
y a alguien de la academia y a alguien profesional con el cual también haya compartido pues, proyectos, concursos o lo que fuera, ¿no? Y bueno, nos ha resultado difícil encontrar al discípulo de Luis, no porque no haya, pero bueno, contactamos con varios y no podían estar hoy aquí, en fin. Entonces yo no soy discípula directa de Luis, pero sí que un poco sí, y realmente estoy un poco aquí también, voy a hacer un poco este papel también. Bueno, yo realmente soy profesora de urbanismo gracias a Luis, o sea que algo tiene que ver. No soy discípula directa, desde luego. Nunca pensé ser profesora en mi vida y nunca pensé dedicarme al urbanismo. Y estoy en el mejor sitio, en el mejor puesto de toda mi vida. O sea que realmente te doy las gracias también por ese empujón del principio. Y quería un poco sí destacar que cuando yo entré a la universidad, yo entré como profesora de ayudante de clases prácticas, que es un cargo que ya no existe, pero es un cargo muy interesante porque estuve un año entero al lado de Luis, viendo cómo daban las clases y aprendiendo. Y bueno, pues algo aprendí, desde luego. Fue una experiencia muy interesante y quería recordar un poco de 4 o 5 cosas que repetía continuamente y que un poco se me ha quedado a mí como un poco de enseñanza, ¿no? Lo primero que hablaba siempre era de visitar el lugar en el que vamos a intervenir, siempre. No podemos planificar sin visitar los lugares. Y bueno, machacaba una y otra vez y íbamos a ver las obras y las áreas con los alumnos. Sin haberlo visto no se puede coger el lápiz y bueno, esa primera idea de tener esa vivencia directa con el lugar creo que es algo que deberíamos de seguir haciendo, ¿no? Hay veces que, bueno, por circunstancias no es tan fácil, pero deberíamos seguir haciendo. Luego también destaco que siempre estaba de una manera muy pensando en las medidas, las relaciones. De repente les soltaba, pero ¿cuánto mide una acera? ¿Pero cuánto mide una calle? Claro, los chicos se quedaban pasmados porque nadie sabía ni lo que medía una acera, ni una calle, ni una... Y bueno, esa idea de meter la escala de la ciudad dentro de alumnos pequeños, porque eran de segundo de la escuela, pues era muy insistente, ¿no? Y que yo creo que es un esfuerzo que tenemos un poco que seguir haciendo, ¿no? Y luego, ya por último, también una forma de relacionarse con los alumnos, que bueno, yo creo que eso todavía no lo he aprendido, pero aún me queda un poco de tiempo, que es un equilibrio entre el respeto, entre la autoridad, porque es que temblaba, ahí no hablaba nadie, había una autoridad en la clase, pero les escuchaba mucho también, o sea que había ahí un cierto equilibrio de dar una cancha, pero dar argumentos, ¿no? Y poner siempre muy bien qué quiere usted hacer, les llevaba de usted siempre, que también era algo que les llamaba mucho la atención, pero bueno, ese equilibrio, ¿no? De buscar una enseñanza, una autoridad, un rigor, y bueno, pues de una manera como muy sistematizada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso realmente es algo muy, muy de agradecer. Entonces, bueno, simplemente queríamos decirte gracias, todo el Departamento de Urbanismo y, bueno, y especialmente yo también por haberme dado este impulso. Muchas gracias. Bueno, y nosotros del Ateneo te damos las gracias por venir también a nuestra casa y tú tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. A mí me ha parecido que esta idea es de verdad estupenda, bonita y además bastante original. O sea, me alegro, Esther, en lo que haya dependido de ti y de los demás profesores, porque aunque a uno le sienta mal o de mayor, pero la verdad es que lo somos, y entonces esto es la mejor forma de... Tendría que comentar algunas cosas sobre lo que tú has dicho, ¿no? Por ejemplo, un poco para romper la cosa. Yo tenía a mis alumnos cuando empecé 25 años, entonces mis alumnos tenían en aquel momento, que era el plan antiguo, como ya 21 o 22, o sea que eran 2 o 3 años menos que yo, por tanto éramos amigos y más, o sea, muchísimo. Entonces a través de los años me seguía tratando de tú y de repente algunos empezaron a tratarme de usted. Y entonces vi que la cosa ya iba cambiando, ya me veían diferente, ¿no? Y entonces me pareció de educación, de respeto hacia ellos, tratarles de usted, hasta que ellos mismos me lo echaron en cara. Me parece que cuando tú entraste todavía estaba yo con el usted, pero luego volví otra vez al tú porque es que me decían, es que Moya pone distancia con el usted y tal. Pues esta idea un poco que tenemos en este país, equivocada, ¿no? Populista, de que llamas de tú a todo al camarero y tal, no sé qué, bueno, pues entonces volví otra vez a tratarles de tú. Entonces, me alegro mucho lo que me dices y además es que las 2 cosas o 3 que has dicho
son la base de la enseñanza, o sea que creo que esto mismo se puede aplicar en un instituto, ¿eh? Y en la primaria, y yo creo que es básico, ¿no? Precisamente me escribía hace poco un profesor de instituto de Sigüenza, porque fue el primer parque que yo hice, que ganamos un concurso en la Alameda Barroca de Sigüenza, un sitio precioso, y me decía a ver si podía ir un día a explicarles la Alameda a sus alumnos, porque le parecía importante que supieran de primera mano cómo se veía la ciudad de Sigüenza, en fin, todas estas cosas, ¿no? Claro, le he contestado, le he dicho que encantado, me parece una idea estupenda, que todavía haya profesores de instituto que quieran hacer estas cosas extraordinarias, ¿no? Bueno, dicho todo esto, yo la verdad es que no sé por qué estoy aquí, o sea, hablando con mis compañeros, con los mayores que decís, nosotros no nos sentimos mayores, me parece que tú misma, o antes lo hablábamos un poco antes de empezar, que resulta que el tiempo en la agitación de la vida cotidiana es que no te das cuenta, de repente llegas a una edad y de repente la sociedad te dice que eres mayor, sobre todo los profesores cuando nos dicen a los 70 que nos han jubilado, o sea que nos jubilan de un día para otro, y además no de muy buena manera, tengo que decir, ¿no? Porque no de buena manera, no ya por las maneras, tanto como porque es una lástima que la universidad, la nuestra es la UPM, pero creo que es en todas, no aprovechen más a la gente que todavía dice alguna cosa que tiene interés. Entonces este grupete que hemos organizado hoy nosotros, que en efecto es un poco espurio, un poco raro, ¿no? No está el alumno y tal, pero somos dos mayores y una jovencita, ¿no? Que es Ana Lueng. Y bueno, nos da esto para el juego, que es lo que queríamos hacer, ¿no? Bien. Esto de la consideración social del mayor, que por cierto yo veía que a lo mejor era mejor que nos llamaran veteranos. La palabra veterano está un poco marcada por los veteranos de guerra, ¿no? Porque es a lo que se le ha dado más importancia y nosotros de guerra nada, todos pacifistas totales, ¿no? Pero también una acepción de la RAE es la persona que lleva varios años, muchos años, y que se especializa en un tema. Y es realmente lo que somos nosotros, ¿no? O sea, que veteranos, luego que no nos llamen de guerra. Y nosotros como veteranos tenemos que demostrar continuamente que podemos aportar a la sociedad, ¿eh? Que podemos aportar cosas a la sociedad. O sea, que siempre hay que estar demostrando algo, pero eso está bien, porque nos desarrolla la cabeza y eso es la forma de vivir más años y vivirlos mejor, ¿no? Así, en este grupo, pues tenemos a Teresa, que lleva nada menos que el Club de Debates Urbanos, Teresa Arenillas, que es el único club de Madrid que hace crítica a la marcha del urbanismo y la arquitectura de Madrid. Crítica positiva y negativa, o sea, no es siempre negativa, ¿no? Pero que está muy bien, y al que yo desde aquí invito a la gente a que se apunte, sobre todo a los jóvenes, porque me parece un sitio muy interesante que pasa todo lo más granado del urbanismo y la arquitectura de Madrid, ¿no? Y luego Joaquín, pues una persona que no ha dejado ni un momento de estar con sus temas, que es el patrimonio, y dentro del patrimonio el patrimonio industrial, y hoy tiene no sé cómo le llamas, una cátedra de empresa, moviendo el patrimonio industrial que, por cierto, se va perdiendo paulatinamente en Madrid, pero a mucha velocidad, muy deprisa, ¿no? Y bueno, estos somos los tres mayores. Ana no la puedo presentar como mayor porque no lo es. Para mí, como confieso ya que yo también, mis temas han sido la vivienda social, porque hice la tesis doctoral sobre eso. Me viene, como tú, Esther, de profesor de prácticas con La Rodera, gran catedrático que también me gustaría recordar. Bueno, y en recuerdo yo creo que también la pena es que esto no se ha podido hacer con Fernando Roig, que probablemente es el que hubiera estado con tema más interesante y encima más divertido, ¿no? Pero en fin, nos falta Fernando, ¿no? La Rodera pues nos dejaba a estos profesores inquietos, por llamarnos de alguna manera, que dirigiéramos las prácticas con los alumnos y que los llevábamos a toda la periferia madrileña a lo peor, ¿no? A lo peor de Madrid. Y ahí me surgió a mí el interés que, junto con entender las condiciones sociales de la gente que vivía, de la gente que vivía allí,
también del interés enorme que tenían estos barrios desde el punto de vista del patrimonio del movimiento moderno, ¿no? Y bueno, ese ha sido un tema. Luego fui al Colegio de Europa, al Colegio de Brujas, y entonces ya me enseñaron un poco más formalmente lo que era la restauración, la rehabilitación, etc. Porque en la Escuela de Madrid, desgraciadamente, se había perdido esta especialidad. Yo la cogí allí. Cuando volví, tuve también la enorme suerte de un compañero nuestro, que desgraciadamente creo que al final no ha podido venir o no ha venido, que es Juan López Jaén, que para mí es el que me abrió de verdad los ojos sobre el valor del patrimonio, ¿no? El patrimonio, además, no el extraordinario, que sé, bueno, desde la ley de patrimonio y todo eso está ya bastante protegido. El patrimonio de lo ordinario, que es el tema que le interesa a él, que me interesa a mí, que nos interesa a Joaquín y a Teresa y a unos cuantos más, ¿no? Y luego, pues nada, me dediqué al planeamiento y dentro del planeamiento llegó un momento, la verdad, y lo confieso también, de un poco de hartazgo, ¿no? Porque el patrimonio se complicó desde el planeamiento que hacíamos nosotros en los 70, que era todavía muy dibujado, muy de ordenación del espacio, se iba transformando cada vez más en la intervención de los grupos de interés, de los grupos por tanto, del derecho, como elemento básico para discernir lo que estaba bien, lo que estaba mal y tal. Para mí perdió un poco de interés, y yo entonces, que me había metido en la rama de los jardines y de los parques, que por cierto, me había metido de la mano de un ingeniero de caminos, un buenísimo ingeniero de caminos, Juan Fisac, que creo que hay que nombrarle porque ha hecho medio Madrid de las infraestructuras, que el hombre tuvo la preocupación de que él hacía lo de abajo, pero que lo de arriba, que también se lo pedían a él, pues que quizá era necesario alguien que estuviera un poco más en el diseño urbano, ¿no? Los espacios libres. Entonces así pasamos muchos años de colaboración, que me animó para lo de Sigüenza y que luego ya siguió con otros parques, como el de Valdebernardo, que voy a enseñar al final, hecho con Graciela Trovato, ¿no? Pero la visión de los arquitectos urbanistas creo que se diferencia, por lo que yo compruebo al ver el parque de mis compañeros más arquitectos, que ellos tienden más al parque duro, construido, definitivo, en fin, que desde luego es mucho más fotogénico, es mucho más presentable cuando se acaba, frente al de los urbanistas, que es más blandito, más blando, o sea, más tierra, más se va a ir haciendo poco a poco. Partimos de la idea de que tú modestamente solamente puedes hacer el 50%, lo demás van a hacerlo los vecinos. Me alegro que además hay vecinos aquí. Al final lo van a hacer las autoridades que llevan el control del parque, etcétera, y que nosotros hemos hecho la base. Y por tanto eso te da una idea de cómo tienes que proyectar. Y por ejemplo, como hablaré, el concepto de estructura urbana es muy importante, ¿no? Pero sobre todo lo que perseguimos los arquitectos urbanistas es hacer un parque que sea confortable y un parque que luego tenga un mantenimiento, porque las plantas, las personas, las modas, los juegos, todo va cambiando continuamente. Entonces concebir un parque de forma estática es completamente absurdo. Bueno, me gusta mucho este sitio donde nos has metido, Juan Armindo, porque es una sala pequeña, además están todos los amigos. Esto sería más para hacer una tertulia. Yo voy a una tertulia de agrónomos, que hay muchos por aquí, y entonces lo que me invita es a hablar con ellos, ¿no? Y que me digan su opinión, que por cierto no paran de decir su opinión en general. Espero que por lo menos al final la manifiesten. Y entonces empezaba un poco la cosa esta, ¿qué es ser mayor, no? O sea, ¿en qué consiste? Y voy a decir una serie de cosas, arriesgando, metiendo un poco en filosofía probablemente baratilla, que si estuvieran aquí mis admirados Emilio Lledó y José Luis Pardo, pues dirían que estoy completamente equivocado. Pero en fin, lo que uno, en el año y medio que tiene desde que le ha jubilado la UPM, pues se ha puesto a pensar algunas cosillas, ¿no? Aquí Alberto también, luego me gustaría también que digas si coincides, ¿no? Campo.
que le jubilaron exactamente al mismo tiempo que a mí. Bueno, pues primero, es una etapa que cuando se reduce el ejercicio físico aumenta muchísimo el ejercicio intelectual. Y especialmente la etapa de aprendizaje se acelera. O sea, yo os aseguro que aprendo muchísimo, precisamente porque tengo menos urgencias, menos prisas, menos tal, me da tiempo a reflexionar sobre las cosas y el aprender viene de pensar, de reflexionar. En segundo lugar, una cosa que es dificilísima y es que hay que autoorganizarse. Es decir, lo fácil y estupendo que era clase a las 8:30, a las 3:30 no sé qué tal. No, ahora de repente es el vacío total. Entonces te tienes que organizar tú desde la mañana, desde que te despiertas, tienes que empezar a ver cómo te organizas el día, ¿no? Y ahí, claro, esto toca con lo que es decidir. Y decidir, no sé si estaréis conmigo, es de las cosas más difíciles de esta vida. O sea, lo mejor es que te doy todo decidido, ¿no? Entonces tienes que decidir. Tercero, una cosa inevitable que es, o sea, no solamente, bueno, nosotros somos más vulnerables físicamente. O sea, una gripe con 80 no es lo mismo que una gripe con 20, una caída con 80 o 90 no es lo mismo que con 20, ¿no? Eso es evidente. Pero normalmente estamos estupendos, hasta que un día hacemos una revisión con un médico y nos dice, pues mire, le tengo que decir una cosa. Entonces, hasta ese momento estamos muy bien, ¿no? Pero entonces eso conviene hacer esta reflexión de la vulnerabilidad y de la proximidad, y entonces decir, bueno, es que a lo mejor me quedan 10 años, pero si 10 años no eran nada, ¿no? Entonces, bueno, este enfrentarse con la vida que te queda, y eso pues es un tema que también es de preparación mental. Cuarto, recordar el pasado. O sea, recordar el pasado se dice por simpleza que es nostalgia. Yo la verdad es que nostalgia, yo en los últimos años estoy estupendamente, y no es porque me esté escuchando Graciela, ¿no? Estoy muy bien, y desde luego la época más horrorosa de mi vida es la de 23 a 30. Luego yo nostalgia no, pero sí necesito recordar el pasado porque me explica quién soy yo. Es decir, es que no tenemos mucha idea de quiénes somos hasta que no nos paramos a pensar quiénes somos. ¿Y eso qué se hace? Pues con tus amigos coetáneos, con algunas otras referencias y tal, pero es muy importante porque, hombre, palmarla, digámoslo claramente, sin saber quién eres, pues es un poco el vacío, ¿no? Esto. Entonces es bueno saberlo, ¿no? Y bueno, y por fin una cosa un poco de método, de profesorcillo, es buscar el método para transmitir, porque, o sea, sí, tenemos muchos años de práctica de cómo transmitir, ¿no? Pero ahora las circunstancias son distintas y entonces hay que saber cómo lo haces, ¿no? Y no estás subido en una cátedra, estás, pues, no sé, yo por ejemplo, pues practico mucho con mis vecinos del Mau Calderón, entonces, ¿cómo les transmito? Ellos saben muchísimo más que yo de 100.000 cosas, ¿no? Entonces, ahí hay un juego que es diferente que cuando tienes ahí unos pipiolos sentados y les transmites. O sea, es diferente la circunstancia. Bien. Bueno, todo esto lo digo porque yo creo que es el marco propicio para saber qué parque para mayores tenemos que diseñar. Entonces paso ahora a la relación entre parques y ancianos, o mayores, o veteranos. Los parques son un oasis, sobre todo cuando tienen unas determinadas dimensiones. Desde luego el nuestro de Valdebernardo, que tenía la friolera de 62 hectáreas, y que estaba en un conjunto de 100 y pico, 105, porque está fauna y tal, no sé qué, es un auténtico oasis. Ahí entras y entonces te olvidas de la velocidad, concepto nefasto que nos han imprimido en esta sociedad, que la velocidad es un valor, ¿no? Y la lentitud es un vicio, un defecto terrible, ¿no? No es mal que luego hay escritores como Kundera, que lo han revalorizado un poquillo, y más gente, o sea, ahora hay un cierto movimiento. Pero bueno, yo me siento muy contento porque yo siempre he sido bastante lentillo, entonces de repente ahora más, entonces me encuentro que estoy en lo mío, ¿no?
Pero es que la lentitud, yo creo que para todo lo que es intelectual es la condición básica. Así como diríamos que la velocidad es lo bueno para Wall Street, ¿no? Entonces, lo que nos están es infundiendo esta idea que eso es lo bueno para todos. Ahora hay que ser emprendedor, hay que invertir rápidamente, pero yo creo que es un error que luego se paga, ¿no? Entonces, en ese oasis, de repente se despiertan los sentidos, fundamentalmente el oído, el olfato y la vista, ¿no? Y entonces cambia el panorama de la vida. Y es buenísimo para estar en ellos, porque este despertar en este oasis hace que ya la competencia se reduzca y empieza un poco a aparecer la generosidad, el compartir, etcétera, que en un parque se nota bastante. Se nota bastante la diferencia entre una acera del ensanche y un parque en este sentido. Los mayores necesitan lugares tranquilos, es obvio, pero al mismo tiempo necesitan ver movimiento, el movimiento que ellos no tienen. Por eso los niños son ideales. O sea, haciendo tonterías, nos gusta muchísimo. Pero además de los tradicionales, bueno, yo esto de los pedalitos y tal nunca lo he entendido muy bien y sé muy bien si tienen que estar ahí o no, ¿no? Pero los juegos de bolos, los juegos los de mesa, parece que sí, que hay un cierto público mayor que le gusta, pero fundamentalmente los mayores lo que quieren es pasear. Y pasear con un amigo o varios amigos, lo que no pueden hacer en una acera de Madrid, lo pueden hacer en un parque, porque quieren pasear para recordar, entre otras cosas. Y para que el menor olfatillo, vista, etcétera, ahí de repente descubren que pueden captar cosas, ¿no? Que en la calle no, porque el ruido aturde, ¿no? Los bares son espantosos, o sea, entonces, bueno, además de eso necesitan cosas evidentes, necesitan sol, aire limpio, agua y urinarios, que no se nos olvide porque es una cosa bastante importante. Entonces ya con esto un poco podemos pensar cuál es la base de lo que tenemos que proyectar y la otra mitad es lo que tenemos que dejarlo a lo que va a pasar en el futuro bastante incontrolable. Pero con la estructura que voy a decir enseguida, me parece que podemos, por lo menos, marcar unas direcciones. Y ahora me meto con una cuestión que luego le voy a pedir a Ana que se meta con ella, porque es la que sabe de esto. Lo bello es útil y lo útil es bello. Entonces somos más de Aristóteles que de Platón. O sea, Aristóteles lo que decía es que lo que había que imitar eran los procesos de la naturaleza. Mientras que Platón, la mímesis, era imitar la naturaleza. Eso conduce más al arte, al proceso creativo. Mientras que lo primero, como parece que el propio Aristóteles tenía su huertecilla y tal, conduce a encontrar la belleza de lo útil. Entonces, Aranjuez, que es la tesis de Ana, es el epítome de esto, ¿no? Es sublimar la belleza de lo útil, que es la agricultura, en este caso, de la familia real. Entonces, a mí es una idea que me gusta y que creo que cuando se hace un parque, y yo distingo perfectamente los parques que se hacen para loa del arquitecto y del político que se lo ha encargado y tal, esto o los que se hacen para un barrio, o sea, lo distingo perfectamente, es clarísimo. Bien, está basado un poco en esto. La estructura, de la que ya he mencionado varias veces. La estructura es sencillamente, por no complicarnos la vida, una jerarquía de los ejes y unos polos de concentración de actividades. Luego, dentro de eso, pues están los hitos, están las manzanas, parcelas o como se quieran llamar, y bueno, y muchos elementos más. Pero esa estructura sí que creo que hay que darla claramente desde el principio. Porque esto nos permite, y ahora versus, ser un parque versátil frente a uno rígido, un parque que se adapta y que no se impone, precisamente porque es una estructura, no es un diseño formalizado, es inteligible porque hay unos ejes claramente y no es oscurantista, estos parques que no sabes por dónde entras, por dónde sales, esto, no, o sea, en un parque tienes que tener una idea de orientación,
además, sabiendo dónde está el norte, el sur, el este y el oeste, ¿no? O sea, claramente, por eso crear hitos es importante. Unitario y no disperso, o sea, vamos a mencionar aquí al maestro, a Le Corbusier, o sea, este señor no tenía ni idea de lo que es diseñar un parque, ¿no? O sea, sabía de arquitectura muchísimo, entonces como no sabía de esto, pues decía, no, yo pongo mis edificios estupendos, y lo demás es verde, verde. Bueno, esa era su ciudad fantástica, ¿no? Pues yo creo que lo contrario, el parque tiene que ser unitario, tiene que tener un final, tiene que saberse dónde está el parque, ¿no? Eso sí, conectado y todo eso, sus ejes principales, con las infraestructuras, con el movimiento de la gente, etc. Y tiene que ser confortable frente a formalista y tiene que ser seguro frente a anónimo. Pero además, otros valores que quiero destacar. Tiene que ser participativo frente a monumentalista, innovativo versus de tendencia, la tendencia, ¿no? O sea, que tanto mal nos ha hecho, pues en los parques se nota también muchísimo, ¿no? Y es que de repente sale un tipo de parque que es todos muy parecidos, y pero bueno, o sea, si son sitios diferentes, ciudades diferentes y tal, ¿cómo se hace este? No, pero que tienen que ser innovativos, pero no se puede buscar la innovación en seguir la tendencia, porque eso es una copia más que otra cosa. Y luego tiene que ser blando frente a duro, vivo frente a inanimado, activo y didáctico versus pasivo, y austero frente a dispendioso. Y hay un apunte solamente. O sea, yo creo que la buena arquitectura, y ahí me gustaría luego que los grandes arquitectos que hay aquí opinen sobre esto. O sea, yo lo que creo es que no se puede hacer un jurado que no vea cuánto cuesta una solución o la otra en un concurso, porque la diferencia es enorme. Los grandes maestros han hecho su mejor arquitectura, bueno, su mejor, por lo menos su arquitectura más esforzada en los momentos en que han tenido un presupuesto más bajo. Eso se puede demostrar. Sería hacer una tesis sobre eso muy interesante, ¿no? Entonces, yo creo que buscar la austeridad en cualquier intervención urbana me parece fundamental. Otra cuestión. Es bueno que en un parque haya áreas especializadas, porque los mayores necesitan tranquilidad, los jóvenes necesitan hacer deporte, pero también lugares de encuentro y un poco emboscados, O sea, es así. Y por cierto, nosotros hemos hecho nuestros bosquetes para que pueda haber una transgresión, o sea, con un cierto control, ¿no? Y los niños pues necesitan lugares para desarrollar la imaginación, no columpios, no toboganes, o sea, sitios donde puedan. Mi primer artículo, el primero que escribí en 1970 en Ciudad y Territorio, fue sobre los parques de juegos infantiles de aventuras, los Adventure Playgrounds. Estos eran unos parques que, vamos, 2 minutos para esto, porque yo creo que era una experiencia muy interesante, que en los años 60, 70, la burguesía había ido a los suburbs, y entonces habían dejado la ciudad victoriana más o menos libre, abandonada. Fue ocupada por los obreros que trabajaban en la city, la limpieza, los servicios, etc. Y también lo compartían de muy mala manera con los inmigrantes. Las peleas eran tremendas, entre unos y otros, pero había muertes prácticamente casi todas las semanas. Una solución, digo la solución, fue precisamente hacer estos adventure playgrounds, porque la idea, que los sociólogos, Jesús Leal, luego me lo ratificas, es que tú unes a las familias desunidas a través de los niños, ¿no? Entonces, a través de los niños iban los padres. Luego los padres les montaban un taller de cocina, uno de ebanistería, uno de tal, y conseguían que de enemigos pasaran, por lo menos, a buenos vecinos, ¿no? Sin más, a que no se mataran en las calles. Bueno, pero los Adventure Playgrounds no había juegos, no había toboganes, no había nada. Había un almacén donde había cuerdas, clavos, maderas, etc. Y entonces había un monitor. Eso sí, recogía a los niños, les llevaba a recoger las cuerdas, tal, y entonces los niños montaban sus columpios, sus tal. Montaban unos tinglados impresionantes. Decía, bueno, esto
aquí mueren todos los días niños, en efecto, y esa fue la crítica que se hizo. Pero estos, que era una organización de los Adventure Playground Association, no sé qué, organizaron para sacar estadísticas y demostraron que precisamente había muchos más accidentes con el tornillo oxidado del tobogán que mandaba el niño por los aires que en sus parques, que los niños eran conscientes del peligro enorme que tenía lo que ellos habían hecho. Y desde luego ahí llegaban sucísimos a su casa. Eso sí que es otra cosa que tampoco a los padres en principio les gustaba mucho, pero era así. Y los niños habían desarrollado su imaginación, que es la base de los juegos de los niños, pero como no vengo a hablar de los niños, paso de esto. Entonces, otro principio, por decir tres cosillas así básicas, es lo que cada generación tiene su espacio con sus necesidades, pero luego tiene que haber un espacio intergeneracional, que a mí se me ocurre que el bueno es lineal, bueno, que se nos ocurrió esto como veréis, en Valdebernardo, lineal y que se convierta como en un paseo de pueblo. El éxito del paseo de pueblo es que la gente va de un polo al otro polo y luego vuelve, y están continuamente cruzándose. Entonces la primera vez no saludas, la siguiente vez pues a lo mejor ya lo has pensado y dices, voy a saludar a Juanito, que no sé qué tal, y le saludas, y la tercera incluso hasta ligas, ¿no? O sea, porque ya esto está muy bien pensado para eso. Entonces esos paseos intergeneracionales, lo que sí que tiene que ser es un eje que vaya hilvanando todos los diferentes espacios de cada generación. Y eso es lo que nosotros hemos intentado, como ahora explicar. Luego hay datos más técnicos que quizá aquí a los agrónomos les interesaría a lo mejor, pero no tanto a otros, etcétera, ¿no? Es las cualidades de la forma, dimensionar las cosas bien, lo que decía antes. O sea, es que no es igual hacer un camino cuando estás en un parque de 62 hectáreas que cuando estás en un parquecillo de que no llega una hectárea. No es igual un parterre, o sea, toda esta cuestión de las escalas, que las tienes que llevar y tienes que, por eso hay que ir a los lugares y empezar a entender, ¿no? En qué lugar estás, aparte de las vistas y tal. Y bueno, y tienes que entender también qué población va. Yo, bueno, luego lo explicaré, ¿no? Pero lo adelanto. Tuvimos la suerte que yo creo que ha sido la única vez que la Comunidad de Madrid ha hecho una cosa que me ha parecido estupenda, ¿no? Y es que antes de hacer entonces el parque, encargó un estudio sociológico a Carlos Yes para preguntarle qué parque debe de hacerse aquí. Carlos hizo uno de los mejores estudios, yo creo que ha sido poco difundido, de los suyos, ¿no? Y entonces, pues este es un parque que si ustedes decían que tenía que ser forestal, es una soberana tontería. Porque había una especie de anillo verde madrileño que, concebido como parques forestales, se arrastraba del plan del 63, luego se recogió absurdo, que naturalmente no se hizo ni caso, y el Parque de Valdebernardo, era uno de estos forestales. Pero Carlos nos dijo, Carlos Díaz, este es un parque con 500.000 personas alrededor. Entonces no tiene nada que ver, es un parque urbano, es el Retiro de la zona sur-oeste de Madrid. Es eso, y es así, nos pusimos rápidamente a trabajar en ello. Y luego además tuvo gracia, porque además estaba anunciado como parque forestal, pero en ese momento el consejero, que tonto no era, aunque no tenía ni idea de estas cosas, y la directora general dijeron, en este caso, no es verdad, tiene que ser un parque urbano. Y entonces ganamos el concurso, por ese motivo, porque las otras alternativas eran, por ejemplo, los de Faunia. Entonces volvemos a Faunia, ese parque que ya conocéis, ¿no? Entonces lo que querían es hacer un gran aparcamiento, eso sí, ponían un mamut enorme en medio, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros hicimos una cosa, como veréis, completamente distinta. Y yo creo que bastante bien, porque lo usa muchísimo la gente, es uno de los parques más visitados, ¿no? Bueno, había otros datos, otros componentes, como por ejemplo, hay que ver cómo va a ser el parque que estás proyectando y el parque adulto, el parque cero, el parque a los 10 años, el parque a los 20. El nuestro tiene 15 años y siguen los arbolitos bastante pequeñitos.
están mucho mejor, ahora veréis algunas fotos, ¿no? Pero claro, es que también no puedes diseñar un parque para allá, o sea, porque es que es imposible. También si tienes mucho dinero, y eso Carmen Añón y aquí los jardineras oficiales lo saben, un arbolito de 1 año pues cuesta 10 veces menos que un árbol de 10 años. Si tienes mucho dinero, dispones de mucho dinero, pues claro, pones árboles los más grandes posibles, ¿no? Pero si no, pues pones pequeño. En nuestro caso, pequeñísimo. Nuestro presupuesto era de 24,5 euros por metro cuadrado, que estaban haciendo, por ejemplo, de la Gavia al lado. No me acuerdo de la cantidad. A lo mejor, ¿cuánto te acuerdas más del presupuesto del metro cuadrado? El metro cuadrado no calculaba si fueron 5 millones de euros. Ya, bueno, pues me parece que era 100 y pico. ¿Me parece? O sea, bueno, entonces nosotros somos como Iza, cuando Iza entrevías y tal, los austeros, ¿no? Luego, otro dato importante es que el agua ya de los parques tiene que ser siempre de reciclaje, es decir, salina. Entonces ahí están las botánicas para decirnos que no es lo que a ti te guste, es lo que a ti te gusta, pero dentro de las especies que aguantan esa salinidad. Luego, en nuestro parque, y estoy adelantando ya cosas, a ver cómo voy. 7 y 20. Voy bien, pero no me voy a controlar porque son 3/4 de hora, o sea, en teoría hemos empezado 10 minutos tarde, tendría como 20 más. Vale, bueno, voy a empezar ya a proyectar enseguida. Bueno, eso es, ¿no? Entonces, otra cosa que, por ejemplo, nos interesó muchísimo es que leíamos a Michael Hove, que es un señor que escribió un libro estupendo, Naturaleza y Ciudad, donde decía que mientras que un solar tenía cientos de especies espontáneas, un parque tenía 20 como mucho, ¿no? Y, hombre, pues es verdad, no está mal. Y si vas por La Mancha, en primavera, pues ves que es una preciosidad. Entonces, un parque urbano se tiene que perder eso. Entonces, se nos ocurrió la lucecita de que, como teníamos una parte que sí que queríamos de cultivos tradicionales, donde poníamos vides, olivos, no sé qué y tal, pues entonces ahí puede crecer una vegetación bastante espontánea, ¿no? Entonces ahí lo combinamos todo, vamos a todas. Y nada, bueno. Sobre el método del proyecto, insisto un poco sobre esa idea. Cuando, como arquitectos, te ponen a proyectar un esto, lo que no es un lienzo en blanco. Tú no eres un artista, tú no eres tú eres Aristóteles. O sea, tú eres un señor que antes has tenido que ir mucho al barrio, te has tenido que enterar si no tienes un trabajo de Carlos Yes, tienes que saber un montón de cosas antes de trazar la primera línea, ¿no? Porque tienes que conectarlo con la ciudad y tienes que saber lo que la gente quiere de ese parque. Y eso, claro, te lleva a la historia del lugar, al planeamiento, que es muy importante estudiarlo, al análisis sociológico, las preexistencias naturales y artificiales. Aquí teníamos unas preexistencias enormes, porque teníamos un ovoide de estos que conducía agua del canal de Isabel II a toda la zona de Vallecas, de la vía de Vallecas, Santa Eugenia, etcétera, enorme, que como sabéis no se puede tocar, entonces no puedes hacer nada encima. Entonces, bueno, pues eso fue también un reto muy interesante, nos marcó una dirección y nos marcó también cómo hacíamos el paso del canal que iba subterráneo, porque además hay dos tipos de canales, los que van a cielo abierto, o sea, los que no van entubados y los que van entubados. Este no estaba entubado. Estaba entubado en una pequeña parte, pero el resto no estaba entubado. Entonces eso tiene unas condiciones mucho más grandes. Bueno, y termino esto antes de presentar lo del parque, que va a ser ya como he contado además, lo fundamental va a ser solamente casi pasar diapositivas, sobre la participación en los parques. O sea, yo creo que hoy día, de verdad que ya no es concebible el parque encargado a unos arquitectos mediante un concurso con el lienzo en blanco, ¿no? O sea, yo creo que hoy existe un estudio sociológico importante y a pesar de todo, el intercambio con los vecinos. Si es una zona nueva, pues entonces también hay vecinos, porque hay gente que conoce el territorio, que sabe de qué va, etc. Y eso es que además tiene que ver con dos cosas, que es el mantenimiento, que es el 50% del parque,
y con las actividades que en todo parque, veo que ha llegado Eva Gil, ¿no? Que está ahí, me parece, me ha parecido, o no. Pero Eva Gil, que es una antigua alumna, pues desarrolla actividades precisamente en Valdebernardo, ¿no? Entonces yo creo que eso con la asociación de vecinos y eso es importante hacerlo. Bien, pues nada, pasamos entonces ya al chisme este. ¿Dicho esto? Con esta luz vale, ¿no? Voy a poner ahí. No funciona, como siempre. Espera. Este funciona, piensa. No. Bueno, si no... ¿Te las paso yo, Luis? Sí. Voy pasando, tú me dices. Puedes pasar el primero. Otra vez. No pases. Es que no hemos visto bien. Vale, ya puedes pasar. No, es que esto tiene su cosa, porque, bueno, a lo mejor no veis la relación, pero yo sí la veo, por lo que he dicho de los niños, de la proximidad del niño con el mayor, de que hay muchas cosas que están menos preestablecidas, el niño desde la espontaneidad, el mayor desde la racionalidad que te da haber pasado por muchas cosas, y entonces pues que no hay que plantearse nunca desde un parque rígidamente. Yo creo que casi nada. Bueno, esto es, como veis, el parque de Graciela y mío pues es con Citerea, Carmen Añón y Ana Luengo, es con los de infraestructuras básicas, es Juan Fisac y todo el grupo este, y es porque el terreno era malísimo. ¿Me oís bien? Sí. El terreno era muy malo, salía una rueda y cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Entonces contratamos a la cátedra especialista en suelos de montes. Y estos vieron que 62 hectáreas era imposible de controlar y había que ir agujero por agujero de árbol y de arbusto para intentar controlar la situación. Entonces fueron ellos también bastante importantes. Paso. Nos encontrábamos con lo que he dicho, no es nada natural, el terreno era completamente artificial, pero había una serie y estaba ya de telas de vertido. Paso. Entonces, lo situáis en el suroeste de Madrid. Todo esto es el Pau de Vallecas. Entonces, esto es Valdebernardo, pues es a continuación. Se promovió esta idea en los años 80, es el momento de Valdebernardo, pero no se construyó el parque hasta que salió el concurso en el 2002, o sea que pasó mucho tiempo. Esto es Faunia, esto es aparcamiento de Faunia, todo esto, y esto es la parcela de transfusión de sangre de la Comunidad de Madrid, y esto es un invernadero y el campo de fútbol de FC Vicalba. Bueno, perdón un momento. Más, el Cerro Almodóvar, que es una vista permanente desde nuestro parque. Bien, entonces, esta es la carretera de Valencia, Valdebernardo, y aquí estamos en el principio. Voy a cansar la voz. Esto funciona. Bueno, me voy a sentar aquí para no forzar la voz. Bien, esto es Faunia, el aparcamiento de Faunia. Y esto es, por cierto, la depuradora, que es todo el agua del parque, sirve sale de aquí. Esto es una zona que es el final, que lo hemos destinado a huertos
para los vecinos, pero que no se han puesto en marcha. Nosotros rodeábamos a Faunia con un sendero para jogging y otro para, como un parque botánico, ¿no? Donde aquí poníamos especies diferentes como un lugar de aprendizaje para niños y para mayores. Y luego esto ya lo vamos a ver mejor. Pasa. Bueno, esto es la idea de Hove que he dicho, de la vegetación espontánea que sale. Pasa. Bueno, yo creo que también lo he dicho. Pasa. Y aquí vemos un poco la organización general, ¿no? Se cargaba. Este es el esquema general. Aquí es el camino, el viejo camino que nos sirvió de base, que iba desde Vicálvaro al norte a Vallecas al sur. Entonces es este eje el que va uniendo la zona de jóvenes, la zona de mayores, los niños, la Rosaleda, un sitio de plantas especiales, los cultivos tradicionales, la colina. Bueno, ahora explicaré. El mercadillo, un día de la semana, el lago, la balsa de agua, la zona de picnic y la zona más urbana, porque es donde el parque tiene un cerramiento que os enseñaremos que abarca esta parte de acá y en cambio esto está abierto. Esto suponía que entre la entrada a Faunia, que está aquí, el aparcamiento, la transfusión de sangre, etc., era un lugar como de más movimiento. Estos son los huertos y estos son zonas. Paso. Bien, entonces, desde el sur, lo primero que vemos es Faunia. Aquí ya está el sendero de jogging, aquí, el sendero botánico, digamos, y vamos viendo hacia el norte. Aquí es un día de mucha calima, entonces no se ve las montañas, la sierra, pero se podía ver, ¿no? Entonces ya vamos viendo el parque. Y este es un nuevo barrio que prácticamente no estaba construido, que es el de Valderribas, que es la cementera que había allí y que luego cedió todos estos terrenos a la Comunidad de Madrid a cambio de poder construir ahí una edificabilidad. ¿Pasa? Bien, aquí lo vemos ya más, ¿no? Transfusión de sangre, invernadero, el campo de fútbol y todo lo demás. Estos son los 6 bosquetes, la colina, la laguna, la balsa de agua, el mercadillo. Y aquí, acompañando esto, había estratégicamente situado unos kioscos. Kioscos que, por ejemplo, el de que estaba aquí en medio de los cultivos tradicionales era un aula. Pero este, que estaba a la salida del campo de fútbol, era un bar, evidentemente. Aquí, en medio del lago, había otro kiosco. Aquí, en la zona de picnic, había otro kiosco. Y junto al mercadillo había otro kiosco. De momento se han hecho este y este de aquí abajo, quiero recordar. Bueno, aquí vemos la depuradora, porque esto es un circuito de agua. La primera idea, que luego no lo llevamos a cabo, fue que esto funcionaba como una finca agrícola donde se regaba por gravedad. Entonces, esto que son el punto más alto, es decir, la colina y la balsa, desde aquí se extendían los diferentes canalillos para regar todo. Pero desde el momento en que el agua es de reciclaje, ya no se puede hacer, porque el agua no lo pueden tocar nadie que tenga una herida, etc., ¿no? Pero bueno, la idea siguió siendo válida, y entonces hay aquí un canal que va desde la balsa hasta la laguna, y de la laguna va a la depuradora, y de la depuradora vuelve otra vez el agua aquí. En unos jets que, en fin, cuando he hablado antes del consejero y la directora, no todo fue armonía, evidentemente. Uno fue el problemita de los jets, que por ejemplo nos impidió, habíamos hecho nosotros aquí unas pasarelas para que los niños jugaran con los barquitos y nos las han quitado por el jet, ¿no? Luego aquí habíamos hecho una playa
que a la señora directora le pareció que no era el barrio adecuado para una playa con la gente en traje de baño. Entonces habíamos colocado ahí incluso duchas y todo, no para meterse en el agua, porque ahora veréis que el agua está lleno de seres vivos, o sea, del plan, hombre, Juan, qué bien verte aquí. Juan López Jaén, el que ha hablado, el que me viene lo mío del patrimonio. Bueno, entonces las plantas las pensaron las botánicas, Carmen y Llana, y entonces, que yo no sabía hasta qué punto, es como un jardín, lo que pasa es que con agua, ¿no? Y según las raíces y tal, pues están a una altura, están a la otra, y entonces hoy pues es precioso, hay núfares de plantas verdes, de una maravilla, ¿no? Pero luego además hay muchísimos animales. Hay patos, aquí hicimos ya una isla para ellos, y ahí esta pasarela que pasa por la isla de los patos, y luego peces, que yo sé si los ha echado alguien, y luego tortugas, que eso sí, nosotros hemos contribuido, ¿por qué no? Pero las tortugas están felices, y hay muchísimas tortugas, muchísimas, están estupendas, pasa. Bueno, aquí vemos ya con un poco de verde, ¿no? En otra época. La colina era una colina que existía, lo único es que tenía 11 metros, y nosotros creo que le dimos 14 o 15, o sea, un poquito más. La afinamos un poquillo, ¿no? Y es estupendo porque es un juego, Aquí hay dos juegos, este juego y el laberinto. El laberinto, que fue una idea primera, que luego ya Ana nos llevó a hacer el laberinto más antiguo de la humanidad, el tercer milenio antes de Cristo, que por lo visto era un juego que, bueno, hoy puede tener otra traducción, pero que eran dos jóvenes, entraban al mismo tiempo y en el centro estaba una joven, ¿no? Y entonces, hoy sería a lo mejor dos jóvenes, ¿no? Era mejor, pero que ese era el juego, según cuenta la tradición. Bien, entonces era la colina y aquí ya vemos los bosquetes que van creciendo a duras penas, ¿eh? Aquí estaban los campos deportivos para los jóvenes, la pista de patinar y el camino, ¿veis? Con el kiosco aquí y el otro kiosco aquí. Yo creo que lo demás, los cultivos tradicionales y la rosaleda bien orientada a mediodía en un sitio un poco protegido, con una fuente bonita que también diseñamos en el centro, etc. Pasa. Los bosquetes. Estos son los juegos de bolos, las mesas, los niños por edades divididos, ¿eh? Y es la forma de que haya un poco de aislamiento y no se mezcle todo, ¿no? Pero todo está conectado por la vía central, que como veréis es una guía especialmente iluminada y con una serie de elementos para darle características. Así. Bueno, esta es... Pasa, vamos a ir un poco rápido. Pasa. Bien, esto era la zona que no está cercada, donde también inventamos unas figuras, esculturas para juego en un sitio de tilos, ¿eh? Nos decían que los tilos en cantidad tranquilizan por lo de la tila, y entonces los pusimos aquí, pero aquí había una zona de plantas especiales que nos ha hecho, y aquí había un sitio para cine, música, etc. Pero nos lo prohibieron los de Faunia porque dice que asustábamos a los pajarillos. También aquí había un kiosco, pero también nos lo prohibieron porque decían que nuestros bocadillos iban a costar la mitad que dentro de Faunia. Entonces no se ha hecho, ¿no? Y entonces nosotros esta idea la llevamos ahora al mercadillo. Otro paso. Aquí está el laberinto, que como podéis ver es bastante fidedigno, ¿eh? Y bueno, y esta es la laguna, paso. Este era el mercadillo que como el recorrido tenía que ser corto, hicimos el zigzag. Entonces, si lo haces en zigzag, el recorrido es más largo, y así lo hicimos, y aquí en medio está donde poníamos una plataforma, que es donde se subían los músicos, que debajo servían para las sillas que se sacaban y se metían, ¿no?
y se proyectaba sobre una estructura que ahora la veréis también. Bueno, y aquí importante era esto que nos lo quitaron por el jet y esto para mojarse los pies a mediodía, ¿no? Aquí en los queimados. ¿Veis? Pretendíamos que hubiera pocos árboles y cipreses para que no quitaran la visión. Ahora han metido más árboles en contra nuestra. Y luego esta es la escultura que planteamos como hito, que es una referencia que se ve desde bastantes sitios. Pasa. ¿Pasa? Bueno, aquí es la relación, ¿no? Todo está conectado. Y este camino es el camino del agua, que llamábamos, que es donde va el ovoide del canal de Isabel II. Y este otro camino es muy importante también porque los jóvenes estaban cerca de Vicálvaro, pero estos pequeños y estos mayores están cerca de estos barrios nuevos, el de Valderribas y el de Valdebernardo. Luego este es un eje también muy importante que también está atravesado por el mercadillo, que el mercadillo tenía como finalidad sobre todo vender plantas que se producían en el invernadero. En principio todas las plantas del parque vienen del invernadero. Esta es la pasarela, bueno, está aquí explicado toda la construcción, ¿pasa? Y estas son las puertas, o sea, como decíamos, el parque necesita tener unos umbrales, no puertas que se cierran, pero que tú sepas que estás entrando en un parque, que estás entrando en un sitio especial, ¿no? Entonces nos ocurrió una estructura no muy cara, de perfiles doble T, pero grandes, montar aquí unas paredes verdes que arriostraban el sistema y dejar unas entradas y de vez en cuando unos paneles que podían desde anunciar la película o el concierto de rock o publicidad o lo que fuera, ¿no? Y este es el kiosco, que también es un kiosco que se abre como una flor, o sea, es un kiosco que ahora veréis cerrado, pero que durante el día se corre esta cortina que es alrededor y entonces queda cerrado únicamente los aseos, que son fundamentales como complemento de los urinarios que necesitan los mayores, porque el canon incluye eso, que es lo que debe de incluir como los del retiro y tal, ¿no? Y luego aquí la despensa y la barra, todo lo demás quedaba abierto, la cocina, perdón, y aquí está la barra. Luego aquí había unos parterres bajos y unos altos, y aquí un suelo especial, un entarimado, que te estaba dando el umbral de todo este espacio. Pasa. La cubierta era también transparente y todo. Esta es la forma de construirlo. Pasa. Y entonces aquí vemos que para iluminar fuertemente este pasaje, el camino antiguo de Vicálvaro a Vallecas, pues hacíamos una catenaria que tenía unos focos industriales que mandaban mucha luz. Porque la intención nuestra del paseo del pueblo era que ahí hubiera bancos, desde los bancos tú veías a los que pasaban y los que pasaban te veían en los bancos. Los bancos además, cuando hay pendiente, están puestos en horizontal, ahora lo veremos. Y ahí se podía leer, otra necesidad de los mayores. Los mayores leemos papel y necesitamos luz, cosa que con las pantallas hoy no necesitan. Entonces estaba pensado un poco también para ellos. Pasa. Bueno, vete pasándolas, es todos los tipos de luz, pasa. Y las lámparas, pasa. Y aquí el arbolado, con todas las especies, todas veréis bastante baratitas, no hay nada caro. El tilo quizá lo más caro, no, tampoco mucho. Pasa. Pasa. Bien, y este es un plano bastante importante, porque este es el plano que hicieron los de Montes, que fueron metro cuadrado por metro cuadrado, viendo qué tipo de operaciones había que hacer y con qué maquinaria, y qué tipo de especialista tenía que hacerlo. O sea que esto es fundamental, la verdad es que ha funcionado.
es un parque que yo no he visto que se ha secado, a lo mejor se ha secado alguna planta, pero la verdad es que están muy bien, ¿no? Y eso es porque tiene un trabajo detrás. Bueno, esto es el paseo principal, ¿no? Entonces, aquí están las rígolas para recoger el agua, pero luego la gracia es los lamparones, luego los bancos, que esto es un banco que parece que es como todos, pero es muy bueno, es danés, de buena madera, de buen metal y muy cómodo además, ¿no? Y está en estas plataformas que van alcanzando su altura natural, que cuando es 45 centímetros da un salto. Entonces, aquí no te sientas porque es muy bajito, pero en cuanto te puedes empezar a sentar ya es de madera. Es tan agradable. Y luego, en el centro, creo que es tuya la idea, Graciela, es ir marcando el itinerario claramente con un entarimado de madera que recorre todo el bar. Que no teníamos nada de dinero, o sea, No teníamos dinero. Si hubiera hecho un entarimado barnizado, no lo podíamos. Bueno, veis que el hito se ve ya ahí en esta... la colina está en un punto más alto, desde él se ve la Sierra de Madrid, se ve todo el sur de Madrid, es impresionante. Y luego tiene estas zonas para sentarse que están orientadas a mediodía, a levante y a poniente, estratégicamente. La obra. La obra. Bueno, aquí hay aparte está Coro, ¿no? La que está de espaldas eres tú. Sí, y aquí Banús, es Victoria. Vicky está aquí, sí. Bueno, y aquí está Banús, al que también hay que mencionarlo, porque Banús era el arquitecto de la comunidad, que fue un señor encantador, es un compañero que de verdad nos dejó hacer todo, nos daba alas, nos animaba, o sea, y que gracias a él también tuvimos buena acogida en la comunidad, con sus políticos, que os decía antes, que tuvimos la discusión de los JET, la otra discusión fue lo de la playa, que también lo he contado, y la otra, que me acuerdo todavía de la carcajada que soltó el consejero, cuando se nos ocurrió a nosotros, inocentemente, había una zona donde habíamos pensado el problema de las mascotas y sus necesidades, ¿no? Que no funciona lo que está, los recintos esos. Entonces habíamos pensado unos caminos que iban al lado de unos monticulillos, que encima había árboles. Entonces el dueño va por abajo, con la correa, el perrito va por arriba y en cada árbol, según le gusta o no, va haciendo sus necesidades. Y entonces ya era mucho más fácil de limpiar. Y entonces nosotros dijimos, ahora pues estos montículos los podíamos aprovechar y hacer un cementerio de mascotas. Yo, como nosotros no tenemos mascotas, yo no sé si esto es una demanda social o no, pero bueno, la carcajada que echó el consejero, dijo, no, tontería, nada, si era... Vale, y no lo hicimos, claro. Vale, pasa. Yo creo, Carmen, que eres tú esta, ¿no? Porque tú estabas en esa visita, ¿no? No. Bueno. Pasa. Bueno, aquí veis las plantas, cómo se da. Pasa. Este es un mirador que había en la balsa. Pasa. La pasarela, que es muy utilizada por los ciclistas, pero que el ayuntamiento se lo ha prohibido. Yo no entiendo, es prohibido. Hombre, si van muy deprisa, pues sí, porque atropellan a la gente, pero si van despacio, pasa. Bueno, esta es la familia, excepto Graciela, que estaba haciendo la foto. Estos son los retoños, Sofía y Luisito. Y nada, pasa. Esta es la tapia, que nosotros ya también puestos a diseñar, no se nos escapa detalle, y entonces pusimos ahí Parque Valvernardo, pasa, y este es el kiosco, cerrado, pasa, y pasa, y esto es por dentro, pasa. Dentro del lago hay una zona de cañas y tal, donde se dan también mucho las ranas, estos animalillos que están por ahí, pasa. Esto, y Cálvaro, pasa. Nada, estas son vistas generales, pasa.
Bien, esto es la puerta con las glifinias, que por cierto es recomendable porque nosotros estuvimos hace 2 semanas, estaban a punto de estallar, o sea que ahora es el momento fetén. Esto es por dentro, la puerta, pasa. Lo de los patos, la isla de los patos, y en fin, para terminar, 2 ancianos paseando. Y Luisito, con Spiderman en la mano. Sí, ahora es enorme, pero vamos, a Luisito le das un tobogán y es que te manda por ahí, o sea, en la atalaya, tal, es que es su sitio, ¿no? Y ya está. Y entonces ahora... Espera, explícalo, ¿no? Porque si no... Bueno, hay poco que explicar, es que hay poco que explicar porque no tiene mucho que ver. Explícalo tú. No, hombre. Sí, ¿no? No, es que ese es para terminar, es que es un vídeo que hicimos para un congreso en Italia, pero que era un poco porque es la casa de las hermanas Martingaite, que son, bueno, Carmen era muy amiga de Luis, y bueno, Carmen estaba casada con Sánchez Ferlosio, que se acaba de morir, así es como un poco un homenaje a Sánchez Ferlosio, la música de fondo es del hermano. Y son que 2 por hermanas. cierto es un tema muy filosófico Sí. y de mayorcitos. Entonces, esta casa del Boalo, ¿podrías contar? No, Bueno, no, ya está. esta casa del Boalo son 2 hermanas que con esa casa enorme del que hizo el padre notario, y entonces les daba por ampliarlas continuamente, pero sobre todo luego se murió Carmen Martingaite ya hace bastante, en el 2000, y su hermana se quedó sola con ese casón y la sigue ampliando, y entonces lo último que nos ha encargado hace 3 años es un torreón para hacer allí la fundación, y hemos hecho un pequeño vídeo que dura 4 minutos, que cuenta un poco esa historia, y es así un homenaje a Sánchez Ferlosio y estas hermanas mayores. Bueno, Anita Martingaite tiene 94 años y sigue ampliando la casa, que es como le da la vida, ¿no? Y ella, bueno, hemos llamado así, No, déjalo, ¿no va? ahora yo creo. Arranca solo. Tienes que volver a la de Luisito y luego le das a la siguiente y arranca. Y lo dejo ahí. Ya. Ay, déjalo. No sé si se oye la música. Para la fundación, se ve una señora. Lo primero es agradecer al Ateneo, a quien representa Juan, a Esther y a Luis, que me han invitado al acto en el que quiero dedicar mi más sincero y cariñoso homenaje
a la excelente trayectoria de Luis Moya a lo largo de un montón de años, dedicación a la enseñanza, a la investigación y al trabajo profesional en un urbanismo pensado para la gente y para el cuidado del entorno. Traigo unas notas porque me han dicho que sea breve, que seamos breves, y voy a intentar ser lo más breve posible. Y aunque mi conocimiento de la trayectoria profesional de Luis es limitado, y más aún de la académica, no estar yo metida en la enseñanza, traía unas ligeras pinceladas de nuestros encuentros, pero parece que Luis no quiere que hablemos de ello. No sé si Bueno, pues, contarlo, lo voy a contar en un momento. divertidas. No son divertidas, es simplemente contar cómo la trayectoria en la que hemos ido coincidiendo a lo largo del tiempo. Bueno, conocí a Luis a la mitad de los años 60, cuando ambos estudiábamos la carrera de arquitectura en la escuela, en la ETSAM. Con frecuencia coincidíamos en la parada del autobús 12, que estaba en la esquina de María de Molina con Velázquez, que estaba muy cerca de nuestras respectivas casas. Fuimos, por tanto, compañeros de carrera y coincidimos en las clases, aunque no en todas, me parece, porque creo recordar que estábamos divididos por letras, no sé si era así, creo que era así. Y yo, como era la, pues siempre me tocaban los catedráticos, y a los que no tenían otras letras, pues ya les tocaban los ayudantes en muchas cosas. Era un poco raro eso, pero era así. Y bueno, luego del viaje, que hicimos un viaje a Marruecos, que no era exactamente el paso de Ecuador, no me acuerdo qué era aquello, porque fuimos a Marruecos, pero conservo esta foto, que es la que quería poner, que es esta foto que estábamos en Tetuán, ahí todo el grupo un poco antiguo, y ahí en el centro está Luis, en el centro está Luis, que supongo que le reconocéis. Y es difícil, yo no quiero decir quién soy, porque es horrible. Sí. Ay, qué bueno. Mejor que no me te conozcas. La de las gafas, soy yo. Aquí atrás, no. ¿Es esa la de las gafas? No, a la derecha. Vas abajo, al lado de la barba, que no me acuerdo bien. Ah, sí, hombre. Hola. Bueno, pues esa foto quería un poco poner. Luego, terminado la carrera, perdí bastante la pista de Luis. Cada uno creamos, imagino que con ciertas dificultades al principio, nuestros respectivos estudios, y él se ocupó también de su cátedra, que obtuvo prontísimo, enseñando primero en Valladolid y luego en Madrid, incluso en otras universidades europeas y americanas, pero creo que la línea de acción de ambos fue similar, con una dedicación amplia al urbanismo, aunque también entramos en la arquitectura, por lo menos con ganas por mi parte, pero no pude hacer todo lo que quería, hice más en urbanismo que en arquitectura. En sus escritos y también en la práctica, Luis, colaborando con los vecinos en la remodelación de barrios, por ejemplo, dedicó gran parte de su trabajo a la vivienda social y al paisaje y a los espacios públicos, asunto que por mi parte traté a través de la rehabilitación urbana y de un urbanismo relacionado con el medio ambiente y el entorno. Durante bastantes años coincidimos poco, más bien de manera esporádica, quizá en asuntos concretos que tenían que ver con el apoyo a iniciativas de interés para la ciudad y para los ciudadanos, o en algunos debates, como el de la FIM de 1991 sobre la enseñanza del urbanismo, que no sé si recuerdas, que luego se publicó, que lo organizaba yo. Y recuerdo también un reencuentro cuando Luis hacía el plan general de San Sebastián de los Reyes, y yo asesoraba por entonces al alcalde de ese municipio. Fue un encuentro en aquel caso algo distante, porque Luis, no sé, no me miraba muy bien del todo, no sé si porque entendía que estábamos en campos opuestos. Bueno, no, pero aquí particularmente no. Luis se relacionaba con María José, que era la arquitecta municipal, y a mí no me hacía ni caso, que era la asesora del alcalde. María José Rodríguez Tarducci, que está por aquí. Pero una cosa, no, lo que pasa es que precisamente ese plan fue ya el que casi me quitó la afición. Porque, no por ti, pero vamos, por el lío que había con la comunidad. Sí, era un poco complicado, pero en fin, no tuvimos demasiado contacto. Pero bueno, pero por entonces ya habíamos fundado el Club de Debates Urbanos, que luego se fundó en el año 93, en que Luis se incorporó desde el principio, colaborando en el proyecto alternativo de la Plaza de Oriente y en el del Paseo del Prado. Colaboró también en nuestras diversas publicaciones y acciones de apoyo al interés común y con una relación habitual colaboradora y fluida. Coincide también con Luis, aunque en este caso en paralelo, en los diagnósticos de la Estrategia Territorial de Madrid hacia finales de los años 90.
en los que a los dos nos tocaron zonas de valores naturales notables, aunque diferentes. Él se ocupó del Tajo Tajuña, ¿no? Sí. Y yo de la Sierra Norte y del Centro. Curiosamente, más adelante yo haría un plan de ecodesarrollo del Alcarria de Alcalá, ámbito en el que él había trabajado. Bueno, en cualquier caso, a lo largo de nuestra vida profesional hemos ido encontrándonos en reivindicaciones y debates diversos con un hilo de interés común. Y en conclusión, por lo que he dicho yo aquí de Luis, lo que ha dicho él al principio también y por lo que está en su currículum, en su vida, pues reitero mi sincero homenaje a su figura y a su trayectoria. Bueno, pues, y bueno, pues dicho esto, para entrar un poco en el tema de los parques, que se ponía que es lo que queríamos hablar hoy aquí. La verdad es que yo no soy experta en parques y jardines para mayores, pero sí es cierto que desde el inicio de mi carrera una de mis principales ocupaciones y preocupaciones ha sido el medio ambiente y el patrimonio, casi antes de que se pusiese de moda esto de la sostenibilidad o incluso de la ecología. Creo que antes de entrar al diálogo concreto de los temas que nos ha puesto Luis encima de la mesa, no tengo más remedio que explicar un poco de qué ha ido mi trabajo profesional, en dos palabras, en este campo, para que se entienda un poco cuál es lo que yo pienso en relación a esto. Así, respecto a la ordenación del territorio, de territorios vinculados con la naturaleza, tuve ocasión de participar en los planes especiales de Gredos y de Picos de Europa, o en análisis medio-físico de Ávila y Segovia, a escala un poco menor en la adecuación de los márgenes de los ríos, de las cuencas de los ríos Guadalquivir y Tajo, o en el frente costero de Mojácar o en el parque del Jarama Norte. Y a una escala de diseño ya más detallado de parques que tendría bastante más que ver con lo que hemos visto hoy aquí, pero no del todo, porque tiene más que ver con la naturaleza, en la adecuación de las canteras de Sierra Elvira en Atarfe, en un ámbito denominado Las Madres del Rao, un ámbito magnífico, ya muy artificializado, pero muy vinculado a la naturaleza, de parques de chopos, de plantaciones de chopos, y también estaba en Granada, o los accesos y entorno del Salto de Casillas, que era un entorno recreativo de un molino del Guadalquivir, cuyo proyecto de restauración estábamos haciendo a la vez. Y más específicamente como parque dentro de una ciudad, aunque también con una componente territorial importante, en el Parque del Río Medellín, en la ciudad del mismo nombre, en Colombia. En todos estos casos se trataba de espacios naturales directamente o de entornos periurbanos, pero no de parques propiamente dichos, aunque en ocasiones el nivel de diseño concreto fue notable. Quizá por esta escala de trabajo muy vinculada a la naturaleza, siempre he pensado que lo importante es saber convivir con ella, en relación de beneficio mutuo, y me fastidia mucho la definición de la infraestructura verde tan de moda en este momento, que entiende la naturaleza solo como suministradora de servicios, mercantilizándola de algún modo. Yo preferiría entender esta cuestión en la línea de Teresa Galí, de que los sistemas vegetales no son solo un objeto que nos beneficia, sino que nuestro papel es el de convivencia en un mundo que tenemos que cuidar para la existencia de ambos. Y en esta línea, en todos los planeamientos de urbanísticos generales y parciales en los que he participado, mi obsesión ha sido el de los espacios verdes como sistema, proponiendo la definición de corredores ambientales que conectasen la naturaleza con la ciudad y permitiesen la vida y el recorrido de distintas especies. De ello se derivaría una buena vida para el ecosistema y unos beneficios indudables para el ambiente en su conjunto, con especial hincapié tanto en la accesibilidad y en la conectividad como en la permeabilidad de los suelos, que mejora sin duda el microclima y evita inundaciones, y que de momento veo muy poco tenido en cuenta por casi nadie, sobre todo con los nuevos supuestos parques sobre losas de hormigón. Allí estamos muy últimamente haciendo intentando. En este sentido fue interesante, que esto es un poco anecdótico, pero me apetecía contarlo, que la propuesta que hicimos en el Plan General de Gijón, en el que me tocó a mí ocuparme del no urbanizable, y propusimos unos corredores que enlazaban la montaña, además que era estupendo porque estaba en la naturaleza, estaba muy bien, que enlazaban la montaña con la ciudad a través de diversos valles. Era un esquema clarísimo, pero mi sorpresa fue que se convocó contra este plan una marcha verde. Entonces al principio me preocupó preguntándome qué habíamos hecho mal, y resultó
que estaba convocada por los propietarios del suelo afectados que reivindicaban su derecho a plantar casas en su terreno, puesto que una normativa europea les estaba limitando su derecho a tener vacas. Entonces decían que si no podían tener vacas, pues que tenían que poder plantar casas, y obviamente. No habían entendido nada del valor de esos magníficos corredores, pues sus intereses inmediatos estaban por encima del medio ambiente y de la salud de todos. Quiero ya simplemente concluir con un pequeño comentario de que he hablado con Luis estos días de mi reciente afición por recorrer los parques de Madrid. Entre ellos el de Barrio Bernardo, que nos ha expuesto Luis, y que disfruté con satisfacción, aunque realmente no vi todas las cosas que tú nos has contado hoy, o sea que lo debí recorrer relativamente mal. Sin lentitud. Pero me sorprendió la vista magnífica sobre el Cerro de Almodóvar, porque bueno, pues a mí mi interés va un poco más en esa línea. Y intentaré por ello hacer alguna referencia a los mayores, como me habían pedido, y sobre lo que ahora acaba de decirnos Luis. Estos recorridos los decidí hace no mucho con unos amigos. Decidimos ir recorriendo los parques de Madrid para pasear y conocer mejor la ciudad, porque nos encontramos con que junto a muchos de estos parques nos encontrábamos con colonias obreras y viviendas sociales de los años 40 y 50 que tenían un interés arquitectónico y urbano también muy interesante. Entonces íbamos conociendo por un lado los parques y por otro lado la ciudad en su conjunto, que realmente pues a mi edad no me la conozco por lo que veo del todo. Y así descubrí que en Madrid tiene casi 200 parques de diferentes tamaños y una media de 18 metros cuadrados por habitante de espacio verde. Aunque obviamente hay distritos como Centro, Chamberí o Chamartín que no tienen prácticamente nada, y en cambio en toda la corona metropolitana, entre la M40 y la M50, hay grandes parques, los años 80 y 90, algunos de gran interés. Aquí yo subrayaría uno de los principales problemas de los parques para los mayores, y es que en general para cualquier persona que empiece a tener dificultades de movilidad, y es su incapacidad de llegar a ellos en las zonas donde están alejados de las viviendas. O sea, sobre todo la zona central, pues bueno, yo todavía puedo moverme, tengo que irme en un metro, que casi todo se llega al metro, a una distancia relativa si lo que se quiere es pasear, pero teóricamente pienso que debería haber un parque a 1 kilómetro de la distancia de la vivienda de todas las personas para que realmente pudieran llegar a ellos. Pero dicho esto, la realidad es que, al menos en mi opinión, en mi apreciación, no muy profesional, porque estos paseos han sido más bien de ocio que pensando en que tenía que reflexionar mucho sobre ello, la gran mayoría de los parques visitados están relativamente bien cuidados. Hay obviamente alguna excepción y algunos errores de bulto, pero bueno, en general yo he encontrado muchos parques que me han sorprendido, sobre todo por el sur, muy bien cuidados y bastante utilizados, tanto por mayores como por jóvenes y por niños. En algunos de ellos se han instalado, que ya creo que se ha hablado aquí también, los denominados bioparques o gimnasios al aire libre, que en principio son servicios para los mayores de manera similar a los espacios de juego para los niños. La verdad es que no me he parado mucho a pensar en ello, pero en general son instalaciones que en el momento o a las horas que yo he ido estaban poco usados. Imagino que entre otras cosas porque hay poca difusión o incluso instrucciones de uso, y tampoco sé si es esto una moda simplemente comercial o algo más reflexionado que podría y debería ser, pero supongo que no lo es, copiando un poco las costumbres de los chinos, que al parecer tienen muy bien estudiado el cuidado de los mayores y la importancia de los pequeños ejercicios en la salud en general. O sea que si esto viniera de esta reflexión, pues bueno, podría estar bien, pero me temo que se ha cogido el rábano por las hojas y no se ha pensado en realmente para qué puede servir esto, y se ha dejado allí una instalación que nadie usa para nada. En conclusión, entiendo igual de un modo errado, que es aquí donde quería llevar, que un parque para mayores es igual, y además nos lo ha demostrado en el fondo por visto que nos ha apuntado este parque, es igual que un parque para los demás. Se atiende a las necesidades de todos con las instalaciones y la accesibilidad necesaria. En estos paseos por los parques de Madrid, apenas iniciado, pues creo que no habré visto más de 50 de los 200 totales. Lo que sí he observado es que su conectividad es nula, y me temo que la posibilidad de conseguirla es bastante improbable. Nunca se concibieron como sistema y es complicado conseguirlo a priori, aunque sé que hay intentos a través de arbolados por determinadas calles, pero bueno, no creo que esto pueda ser así.
Quizá aún es posible el corredor de Manzanares, al oeste, a través del Valle del Río, a pesar del tramo central tan artificial, y en el extremo opuesto, ya casi fuera de la ciudad, el de Jarama, con las conexiones, mientras las conexiones para cerrar un anillo verde, que ya también nos hablaba de ello, pues las veo muy complicadas, aunque parece que hay alguien que intenta conseguir conectar el anillo verde. En todo caso, seguiré mis recorridos y ahora con algo más de atención profesional a ver si consigo sacar alguna conclusión de interés, sobre todo en relación a los mayores. Pero bueno, esto si lo consigo ya os lo contaré en otro momento. Pero hechas estas reflexiones rápidas, entro también muy en telegrama en algunos de los temas que nos ha expuesto Luis, con los que coincido sustancialmente, en ideas como la de que los parques como lugar de tranquilidad y encuentro con el ritmo natural, de su configuración definitiva y paulatina por los usuarios, el paisaje como interrelación de factores físicos y humanos a los que se suma la figuración y le otorga la cultura colectiva y la percepción individual, o algunas otras propuestas de detalle, pero planteo algunos matices un poco para debate, también muy mínimas. De acuerdo, me parece muy interesante la exposición que ha hecho Luis y muy inteligente de lo que es ser mayor, pero no estoy nada segura de que ser mayor sea lo mismo para todos. Pienso yo, más aún creo que hay mayores de distintos tipos y con distintas necesidades, como los hay de jóvenes, de mujeres, de niños. Y lo que cada uno de ellos necesita de un parque es también distinto. Por ejemplo, yo que ya me encuentro en un grupo de los mayores, lo que me pide a un parque es que pueda caminar entre la naturaleza con el espacio lo menos artificial posible. Aunque obviamente también valoro los jardines bien concebidos y diseñados. Lo único común de los mayores podría ser quizá la mayor disponibilidad de tiempo y el deterioro progresivo de sus facultades, pero esto se resuelve también con accesibilidad para todos, o sea, los mayores pueden no tener menos facultades, pero también hay personas con menos facultades y más jóvenes, o sea, esa es un poco mi idea. Coincido con Luis que para el diseño de un parque y en el fondo de cualquier espacio es clave el conocimiento, que bueno, esto ya también lo ha dicho Esther al principio, y la apreciación del lugar, de la naturaleza, de la historia, del ambiente, como base ineludible de cualquier proyecto. También coincido en la necesidad de la participación de la gente que nos propone Luis, pero yo creo que esa participación no puede ser solo al final y para el mantenimiento, sino que esa participación tiene que ser desde el principio, desde que se va concibiendo y construyendo el parque. Mis prioridades, por tanto, por un parque serían el verde como sistema, corredores ecológicos, conectividad, permeabilidad, accesibilidad y equipamientos para todos, en el diseño, entendimiento y asolución de la naturaleza, de la historia del ambiente, y como premisa previa, que haya parques próximos para que todas las personas puedan acceder a ellos. Entonces, dicho esto... Ahora el turno de Joaquín Ibáñez Montoya, profesor emérito de la UPM, Universidad Politécnica de Madrid. Pensé que iba aquí a intervenir Ana, yo. Los jóvenes al final. Darse más. Sí, voy a hacer unos apuntes muy breves porque yo creo que me siento muy representado por las palabras de Teresa, naturalmente, y solamente algunos comentarios. Bueno, el más importante simplemente es el agradecimiento a Luis por haber contado conmigo en esta mesa. Esa, iba a decir que es una complicidad más de las muchas que hemos tenido a lo largo de nuestra larga vida académica. Nos acordábamos del punto que no lo habíamos tenido muy claro los dos, y viéndonos, preparando esta sesión, llegamos a un punto cero, en donde parece que nos hemos encontrado por primera vez, aunque sabíamos que habíamos coincidido incluso de niños en el mismo colegio y demás, pero donde nos habíamos conocido de verdad había sido presente en un tema muy asociado a los parques, que era un seminario que había hecho en los años 68-69 en el Chaminade, Mario Gaviria, sobre juegos infantiles. De ahí nos hemos encontrado por primera vez los dos, es un poco medio que yo, pero estábamos muy poco, un año nada más. Hay que preguntarse. Siempre tienes que decir. Pero bueno, luego nos hemos encontrado muchas veces y esta es una vez más donde nos encontramos. Yo cuando me propuso Luis estar en esta mesa, pues la verdad que pensé, iba a decir rápidamente, yo no he hecho, en esta mesa soy quizá el menos especialista en parques, nunca he hecho ningún parque en mi vida como arquitecto. Me estaba dando que sí que he hecho uno, he intervenido en un parque muy importante además,
que es como el parque, como el retiro de San Juan de Puerto Rico. Era una gran intervención, pero bueno, una cosa muy puntual, que no viene al caso ahora mismo. Pero realmente no es mi tema, no he trabajado en ello. He trabajado realmente en el tema del patrimonio, como antes ha comentado Luis, y he trabajado en vivienda social, en vivienda pública, donde Juan, me acuerdo que yo estabas tú en aquel momento ya, hicimos un blocazo, el más alto yo creo de Valdebernardo, que lo acabo de ver ahora, un bloque de alojamiento con Antonio Fernández Alba, Mariana Álvarez Builla y yo, que de pronto encontré otro punto allí de mi vida profesional. Pero bueno, una verdadera casualidad geográfica con el Parque Valdebernardo. Vamos a ver, yo al invitarme a Luis con el título de Parques Ciudadanos, me acordé prácticamente de dos, me vinieron a la cabeza dos respuestas, así como muy rápidas, un poco típicas de, iba a decir, de profesor, con algunos años ya de experiencia. Parques lo asocié directamente a contaminación, a sostenibilidad climática de la ciudad, a cambio climático, un tema más global, pero también fundamentalmente eso, a contaminación atmosférica, a más cosas, incluso acústica también, posiblemente, ¿no? Un tema muy inmediato que obviamente nos preocupa a Madrid y nos preocupa a todas las ciudades europeas, obviamente, ¿no? Como respuesta, parques y ciudadanos, algo que ya se ha dicho aquí, viene el título, está perfectamente, los ciudadanos son ciudadanos mayores, además, que es la pirámide de población que tenemos claramente en Madrid. El título, efectivamente, viene casi conducido, dado, es verdad, lo que interesa no es que seamos ciudadanos especiales, simplemente somos casi la mayoría simplemente social de la ciudad, ¿no? Bueno, y con ello, yo voy a ir muy rápido realmente, con ello argumenté mentalmente casi una especie de oportunidad que tendría que ver efectivamente con esa batalla que al fin y al cabo es la batalla de la ciudad actual, la batalla entre una ciudad cada día más privatizada en sus propios espacios públicos, casi en sus parques, y la batalla de lo público que se puede ejercer, en cierto modo, realmente casi solamente desde la trinchera del espacio público, que son los parques también, ¿no? O lo que se puede considerar espacios potencialmente parques también, ¿no? Ahí yo tengo que llevar el agua al molino, ahí me veo en el mundo del patrimonio industrial, campo en el que sigo interviniendo en el mundo universitario, y donde yo creo que la ciudad, Madrid, como otras muchas ciudades, tiene grandes oportunidades. Recuerdo, parece que el año pasado, una mesa en el Ayuntamiento de Madrid en el que intervino la concejala, no me acuerdo bien si era de Medio Ambiente, obviamente Janet, no recuerdo el apellido ahora mismo, que acabó su intervención con una visión metafórica que me gustó muchísimo, y era la visión de entender que la ciudad siempre está encima de la naturaleza. O sea, que la naturaleza, algo así, no ha desaparecido, sino que está casi oculta en un estrato, tapado por la ciudad, pero con cierta capacidad de poder emerger si la dejamos respirar. Algo, yo decía, esperanzador, desde su punto de vista, ¿no? Y en estas vidas nuevas que nos inventamos también los eméritos ahora mismo, también os diré que estoy interviniendo en un proyecto muy interesante en la Politécnica de Madrid, que es un proyecto que tiene que ver con desarrollo humano, un instituto que se ha montado efectivamente para organizar técnicas de innovación en desarrollo humano, en el cual nuestro objetivo fundamental es desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Si los leemos con un poco de atención, y me parece que es una obligación, yo diría, de cualquier ciudadano ahora mismo, para cualquier tema, incluido este tema, esta mesa es pertinente siempre recordarlo entre todos, pues al menos hay algunos, de 17, yo he identificado al menos 6 claramente asociados a parques y a ciudadanos, o a los dos juntos, ¿no? El número 11, que habla de ciudades sostenibles, obvio, parques directamente, y espacios como elemento de nuevo de argumentación ciudadana, ¿no? El 3, el 7 y el 13, que no me acuerdo exactamente de edad, pero tienen que ver todos con salud, con cambio climático. Tienen 3 más. El 10, que tiene que ver con desigualdad, que tiene que ver con dotaciones. Madrid es una ciudad particularmente desequilibrada, como todos sabemos, socialmente y en dotaciones. Y los parques son parte, no diría presente del problema, pero sí de la solución seguramente. Es un elemento más, ¿no? Y naturalmente el 17, el último de los objetivos, que tiene que ver con el establecimiento de alianzas en nuestra estrategia para que estamos hablando, ¿no? En fin, creo que he sido lo más breve posible y sobre todo yo lo que quiero en estos momentos es unirme al homenaje de Teresa, de una activista además también como Teresa, que había que hacerle también otro homenaje, lo tiene muy bien, muy merecido,
pero sobre todo un homenaje a ti, que eres la persona, el protagonista de la mesa. Muchísimas gracias. Y ahora Ana Luengo, miembro del Consejo Ejecutivo, Región Europea de la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a estar aquí. Tomo la palabra con algo de miedo. Este año cumplo 50 Estás entre mayores. Este año cumplo 50 años. Nací el año que el hombre llegó a la luna. Pero me han asociado en estas palabras previas con aspectos lúdicos de ese petroglifo, laberinto en un petroglifo, incluso con Aranjuez, que yo sé y no sé si lo puedo abrir al conocimiento, pero lo voy a hacer, que para Graciela y para ti tiene también unas connotaciones especiales, ¿no? Iba a decir, más allá de mi tesis, tiene unas connotaciones muy especiales para vosotros dos, ¿no? Y decir que pues, soy una adoptada reciente, ¿no? Empecé a trabajar contigo en el proyecto de Valdebernardo, ¿no? ¿Hace cuánto llevabas fue? trabajando ya un montón de tiempo. Sí, ¿cuándo? 2002, el 2002 empezamos El concurso en 2002, ¿no? Desde el 2002, es decir, que estoy segura de que muchísimos de aquí de la sala le conocéis desde hace más tiempo que yo, pero ya habéis podido como ver cómo es, ¿no? En la exposición que ha dado hoy, genio y figura, ¿no? Todo un personaje. Como no lo habéis visto, nosotros nos ha mandado un documento de Word porque le pedimos unos datos sobre su vida y biografía que se titulaba el documento Mi vida por simplificar. Y son escasamente 10 líneas, ¿no? Anotadas, fantástico. Y tal y como lo habéis visto hoy, pues es como es. Decías que antes de Valdebernardo ya había hecho proyectos, sí, había hecho algún parque público que se movía entre las 10, 15 hectáreas, pero nunca me había enfrentado a algo como para de la escala de Valdebernardo y nada parecido con Luis, porque todas las palabras que tú ibas diciendo, que fuese un proyecto versátil pero no rígido, adaptable, pero no, era lo que fue la experiencia contigo en el proyecto, porque no te decía las cosas, te las sugería y te iba conduciendo y tutelando en el camino para que también pensases que el proyecto era parte tuya y estabas contribuyendo, pero te llevaba de una manera siempre con un objetivo muy bien dirigido. Para mí fue toda una experiencia profesional, fue una experiencia de algo que no lo veis en esas notas que nos ha mandado, que él pone textualmente, la modestia del proyecto y de la que has hablado hoy, ¿no? Sí, pues bueno, Si quieres, puede... No, yo quería decir que esa actitud mía en Valdebernardo, en realidad nuestra, era viceversa. Nosotros comentábamos muchas veces que tú con tu conocimiento, experiencia y porque tú diseñabas jardines, o sea que, sin embargo, habías adoptado una postura absolutamente colaboradora y dentro de tu papel, o sea que no, porque es lo típico, no, pero yo ahí lo quería, sería... O sea, y eso, ¿verdad? Que nos impresiona, nos gusta. Nos hicimos amigos. Sí, sí, no, sí, desde entonces. Y iba a decir, y cuando hablabas de esta modestia del proyecto, ¿no? Es la construcción, incluso cuando él habla de todo el programa, ¿no? En el que hay sitio para todos, ¿no? Incluso para el cementerio, para las mascotas, pero había sitio, ¿no? Para el mercado, para que todo el mundo encontrase un hueco en este proyecto que iba haciendo y que además entendíais que nos trascendía a todos, porque estábamos planificando para cuando aquello estuviese absolutamente construido alrededor, con una visión de que 40, 50 años por delante y que el proyecto tenía que ir adaptando estos cambios dentro de su propia estructura, que yo creo que ahora esto se dice y parece muy normal, pero en aquel momento era absolutamente novedoso, ¿no? De cómo iba recreándose el proyecto o cómo se va a ir, ¿no? Recreando el proyecto con el tiempo. Dentro de esto, pues creo que también cuando hablabas ahora al final de tu visión de esta del mayor, podemos que antes hablamos de este anuncio de la televisión que hay ahora que dices, no te haces mayor porque paras, sino o paras porque te haces mayor, ¿sabéis? ¿No? De un anuncio de un coche, una cosa así, ¿no?
decía esto, ¿no? Todos los tiempos que hay en el proyecto, ¿no? Porque has hablado de todos, de los tiempos geológicos que nos dan la estructura edafológica y topográfica del Cerro Almodóvar, de todo el proyecto que tenemos alrededor, los tiempos ecológicos. Valdebernardo todavía es jovencito, tiene 15 años, es un ecosistema temprano que llamaríamos en naturaleza, se está haciendo, las plantas están buscando las relaciones entre ellas para que maduren juntas, ¿no? Y luego está el tiempo biológico de cada uno de los elementos que va creciendo, ¿no? Como nosotros, cada especie con su tiempo de vida que parece que tenemos, ¿no? Y hay un momento que yo creo que nuestros tiempos se acompasan con este de la naturaleza, ¿no? Si pensamos en la humanidad, somos casi un suspiro en tiempos geológicos, ¿no? Pero también hay una manera de eso que decía de los mayores, buscan este tiempo porque parece que ahí nos sincronizamos con, no sé, estoy pensando en Cronos, ¿no? En el dios de las olas que movía el firmamento. Y yo creo que hay una cosa, a lo mejor por eso Teresa se está dando esos paseos. Yo me quedo, dice, solo he visto 50 de los 200. Digo, entonces a lo mejor por eso también buscamos los parques, ¿no? Y cuando Joaquín hablaba de las ciudades, dices, bueno, es que ya somos hombres urbanos. Creo que es en el 2007 cuando nos volvemos la población mundial más urbana que rural. Y entonces es que cuando buscabas este escapismo hacia los jardines, dejando atrás el planeamiento, no sé lo que pasó en San Sebastián, pero vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero buscabas estos jardines, a lo mejor es que estamos en eso, que lo que ahora se habla tanto que es el síndrome, ¿no? Del déficit de la naturaleza, ¿no? El trastorno por déficit de la naturaleza, porque nos falta, no sé si es la visión hacia adelante, el oxígeno, la relación con la naturaleza, con estas ciudades que ahora llamamos biofílicas, ¿no? Tenemos que, parece ahora, estar enganchados a la vida, ¿no? De alguna manera, pero vamos buscándola toda y se va a volver fundamental, porque cada vez hay más ciudades, cada vez va a haber más megaciudades, están asociadas también a rentas per cápita más altas, o sea que es algo sobre lo que tenemos que trabajar. Y para acabar, porque ha empezado así Luis, ¿no? Iba a decir esta second life, esta segunda vida, ¿no? O tú has dicho también, Joaquín, ¿no? Cómo nos reformulamos, ¿no? Exacto, ¿no? Yo te diría que hay que empezar ahora, porque esto de los mayores, que ya viajo mucho, lo de la Silver Economy, ahora se llama Silver Economy. Tengo aquí a Carmen, que como es mi madre me lo va a permitir, y veis por qué es Silver, ¿no? Que se dio plata, ¿no? Y entonces es que España va a ser uno de los países con más mayores de Europa y estamos posicionados estratégicamente en el mercado de mayores europeo, con lo cual tal vez son los mayores, los silver, los que tienen que diseñar para los silver. O sea, no vas a ir muy lejos, no te escapes. Y sobre todo, gracias por invitarme a esto.